Escucha, Señor, mi oración. Llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro. Cuando me encuentro angustiado. Inclina a mí tu oído. Respóndeme pronto cuando te llame. También. Y hoy vamos a ver otro atributo, otra característica de Dios que nos dice que Dios es eterno. Dios es eterno. No tiene principio, no tiene final. Pero nos podríamos preguntar, ¿nos importa mucho que Dios sea eterno? O sea, para nuestra vida diaria, ¿tiene alguna relevancia que Dios sea eterno, que dure para siempre? ¿Cambiaría algo en nuestra vida si de repente se descubre hoy que Dios, Dios tiene un principio y Dios tiene un final? ¿Cambiaría nuestra vida en algo? Bueno, el salmista piensa que sí que importa. Importa mucho que Dios sea eterno. Y lo que vamos a ver es cómo llega hasta esa conclusión. Pero vamos a empezar con el Salmo 102. Ya hemos leído ahora al principio la invocación, que son los 2 primeros versículos. Y ahora empezamos con el sufrimiento del salmista, los versículos del 3 al 11. Y vais a ver que la primera parte de este salmo es bastante triste. Es un lamento. El título mismo del Salmo 102, si lo veis, dice que es una plegaria de uno que sufre, cuando desmaya y expone su queja ante el Señor. Por tanto, lo que vemos en parte es que este Salmo 102 es una oración de alguien que sufre. Leo a partir del versículo 3. Porque mis días han sido consumidos en humo, y como brasero han sido quemados mis huesos. Mi corazón ha sido herido como la hierba y se ha secado, y hasta me olvido de comer mi pan. A causa de la intensidad de mi gemido, mis huesos se pegan a la piel. Me parezco al pelícano del desierto, como el búho de las soledades he llegado a ser. No puedo dormir, soy cual pájaro solitario sobre un tejado. Mis enemigos me han afrentado todo el día, los que me escarnecen han usado mi nombre como maldición, porque cenizas he comido como por pan, y con lágrimas he mezclado mi bebida. A causa de tu indignación y de tu enojo, pues tú me has levantado y me has rechazado. Podemos observar, ¿verdad?, una gran gama de sufrimientos del salmista. Cómo le pasa de todo, ¿no? Por un lado vemos que tiene dolor físico, que lo que tiene la salud física afectada, ¿no? Dice que tiene los huesos consumidos, como la piel pegada a los huesos, o sea, tiene un sufrimiento físico. Pero no solo eso, también vemos que tiene un sufrimiento de tipo más emocional, ¿no? Como si estuviera deprimido. Dice que tiene el corazón herido y seco, que ha perdido el apetito, que se olvida de comer el pan. No sé si a alguno de vosotros os pasa, a mí no, pero a él sí, o sea, se olvida de comer el pan, es como que ya ni se acuerda si ha comido o no ha comido, se siente solo y no puede dormir. Pero es que además de todo esto, dice que, para acabar de rematarlo todo ya, encima recibe insultos, burlas, ataques de sus enemigos. O sea, la situación del autor es deplorable, es angustiosa, está fatal. Y lo que hacen estos versículos es expresar su dolor y sufrimiento ante Dios. Y probablemente nosotros también nos hemos encontrado en algún momento de la vida, o quizá nos encontramos ahora mismo en una situación similar. Podemos estar sufriendo enfermedades físicas, ¿verdad? No sé si hay alguien de aquí que no tenga algún achaque de algo o que no le duela algo, pero es que además hay gente con dolor crónico, con enfermedades graves, con situaciones muy complicadas.
Podemos también estar sufriendo a nivel emocional, pues por la pérdida de seres queridos que echamos de menos. Podemos tener mucho estrés en el trabajo, mucha presión porque hay muchas cosas que dependen de nosotros y todo eso pues nos angustia, ¿verdad? Podemos incluso pues también sufrir por familiares. Nosotros más o menos estamos bien, pero vemos la situación de hermanos, vemos la situación de nuestros hijos, quizás están pues o sufriendo o quizás están lejos del Señor, y todo eso poco a poco nos va desgastando y nos va consumiendo. Hay infinidad de sufrimientos y de preocupaciones que nos pueden acechar a todos. ¿Y qué podemos hacer con ese dolor? La primera pregunta sería, ¿no? ¿Qué podemos hacer con todo este sufrimiento y este dolor que tenemos? Dios nos enseña en el Salmo 102 que una de las cosas que podemos hacer con todo esto es lamentarnos ante Dios. Podemos expresarle nuestro dolor, hablar a Dios de lo que nos molesta, de lo que nos cansa, de lo que nos hace sufrir. Y ya hablamos cuando Manuel hizo la introducción de los salmos, cómo los salmos nos permiten cultivar nuestra relación con Dios, ¿no? Él no quiere solo de nosotros unos robots que hacen lo que Él quiere, sino que Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y como sabéis, pues a nuestros familiares y a nuestros amigos no vamos solo a decirles las cosas buenas, ¿verdad? No solo les llamamos para decirles lo bien que nos va en el trabajo, sino que también les llamamos y hablamos con ellos cuando estamos sufriendo. Pues con Dios es lo mismo. Cuando estamos sufriendo y tenemos dolor, lo primero que podemos hacer es lamentarnos. Y esto es lo primero que podemos hacer en esta noche también. Os propongo ahora que juntos nos lamentemos. Ahora, no quiero decir que nos pongamos a llorar y digamos, a entristecernos los unos a los otros, pero sí podemos pasar un tiempo ahora orando, pues por sufrimientos propios de cada uno de nosotros, por sufrimientos también pues de cosas que vemos en el mundo, que nos preocupan, que sabemos que no van bien, o de sufrimientos pues que podemos tener como iglesia, familias, etcétera, etcétera. Así que ahora yo me voy a sentar y podemos estar orando unos 5 minutos, lamentándonos, expresando a Dios nuestro sufrimiento y dolor. Así que adelante. Seguimos avanzando con el Salmo entonces. Ante el sufrimiento siempre tenemos la opción de expresar nuestro dolor al Dios que está en control de todo. Pero como vemos en el Salmo 102, el autor no se queda solo en el lamento, sino que avanza hacia la confianza en la actuación de Dios. Y fijaos el contraste tan grande que hace el salmista. En el versículo 11 acaba el lamento y dice: mis días son como sombra que se alarga y yo me seco como la hierba. Mas tú, Señor, permaneces para siempre y tu nombre por todas las generaciones. El salmista reconoce que es fugaz, que su vida es un chasquido, que su vida se está acabando, está pereciendo. Pero entonces medita y contrasta su fugacidad con la permanencia de Dios. Un Dios que no se apaga, un Dios que no tiene fin. Y esto es lo que va a retomar más adelante y veremos en el siguiente punto. Pero es esta idea de Dios permanece desde donde el salmista parte su peregrinaje y donde empieza a encontrar consuelo en el Señor. Y lo que vemos en los siguientes versículos, a partir del 13 en adelante, es la confianza del autor en la actuación de Dios. Fijaos, versículo 13. Tú te levantarás y tendrás compasión de Sión, porque es tiempo de apiadarse de ella, pues ha llegado la hora.
Y si saltamos al versículo 18, leeremos: esto se escribirá para las generaciones futuras, para que un pueblo aún por crear alabe al Señor. Pues Él miró desde su excelso santuario. Desde el cielo el Señor se fijó en la tierra para oír el gemido de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte, para que los hombres anuncien en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen a una para servir al Señor. Parece ser que el autor de este salmo está preocupado por la situación de Jerusalén. No sabemos exactamente cuándo se escribió, puede ser que fuera el tiempo de un rey, donde las cosas habían ido mal y la ciudad era un desastre, puede ser incluso cuando ya el pueblo de Israel estaba en el exilio y ya no estaban en la propia tierra, todo había sido destruido. No lo sabemos, pero esa es la preocupación del salmista, en parte. Pero lo que vemos es que él confía en que Dios actuará, que Él verá el dolor de su pueblo, que escuchará sus llantos y que actuará en favor de su pueblo. Y mirad el versículo 17, cómo nos motiva, porque une el sufrimiento que tiene el salmista, el sufrimiento por la situación del pueblo, pero lo liga también con la oración de los creyentes, que al final lleva a la actuación de Dios. Versículo 17 dice: ha considerado la oración de los menesterosos y no ha despreciado su plegaria. O sea, está diciendo que el bien que Dios hace a su pueblo viene porque el pueblo mismo ha orado y le ha pedido a Dios que actúe, ¿no? Así que lo que tenemos es un Dios que escucha nuestro lamento, que escucha nuestra oración y que responde a ella. Que Dios sea eterno no significa que es un Dios paralizado, un Dios ausente, un Dios que está quieto como mirando así con los brazos cruzados. Eso no es un Dios eterno. El Dios eterno de la Biblia es un Dios que está involucrado en nuestro día a día, ¿no? Qué consuelo saber esto. Qué consuelo saber que cuando hace unos minutos estamos lamentándonos y orando al Señor, Él no está lejos, ¿no? Bueno, ya se apañará, sino que Él está escuchando nuestra oración y que en base a nuestra oración Dios responde, Dios actúa en nuestro favor. Cuando oramos tenemos al Dios eterno pendiente de nuestras palabras y tenemos a un Dios que responde y que actúa en respuesta a nuestras oraciones. Así que ahora podemos también pasar unos momentos orando para que Dios actúe en todas estas situaciones que hemos comentado y en todas las que tenemos en la cabeza y que sabemos que están pasando. Podemos orar a Dios ahora para que actúe y que traiga sanidad a los que están enfermos. Podemos orar también para que Dios dé trabajo a los que lo necesitan, que dé papeles también a los que están esperando. También ahora podemos pedir a Dios que traiga paz en nuestras relaciones familiares. Incluso también podemos pedirle que Dios transforme el corazón de nuestros hijos y que aquellos que una vez venían y estaban aquí y adoraban a Dios, pues lo vuelvan a hacer. Ahora es momento de que podamos orar por todas estas cosas. Así que te animo a que también durante unos 5 minutos vamos a estar orando para que Dios actúe en todas estas situaciones. Seguimos avanzando con el Salmo y ahora entramos en la última parte, que realmente es la idea central que teníamos para esta noche, donde vemos que Dios es eterno. Y ya en el versículo 12 lo hemos leído, ¿verdad? Decía: mas tú, Señor, permaneces para siempre. Pero ahora fijaos, vamos al versículo 25 en adelante, y dice así: desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se desgastarán,
Como vestido los mudarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Mirad ahora cómo el salmista sigue mostrando este gran contraste que hay entre Dios y todo lo demás. Antes estaba hablando, ¿no?, de su propia experiencia y de cómo el salmista es como la hierba que se seca, ¿vale? Es como, no es nada, todos sabéis cómo es la hierba, ¿no? Con el sol se seca, la hierba no es nada. Pero ahora hace un contraste mucho más grande y dice, los cielos y la tierra que tú fundaste en la antigüedad se desgastarán como un vestido. O sea, para nosotros vemos la tierra y nos parece, vemos una montaña y decimos, esto ha estado aquí siglos y siglos y siglos y miles de años, ¿verdad? Vemos las grandes rocas, vemos los océanos enormes, observamos el mundo y decimos, esto es, no decimos eterno, pero es súper antiguo. Y yo moriré y esto durará miles de años más. Y el salmista está diciendo, pues toda esta creación que nos parece tan grande y tan estable, se desgastará como un vestido. Yo no tengo vestidos, pero Sara sí. Y yo sé que a los años de usar un vestido, si el vestido no es muy bueno, ya lo puedes tirar. Pero por muy bueno que sea, tú ves 100 años después y el vestido pues ya no servirá de mucho. Pues la creación entera es como este vestido que se desgasta al lado de Dios, al lado de la eternidad de Dios, de un Dios que es permanente, que no cambia, que es inmutable. Bueno, la idea es impresionante, ¿verdad? O sea, yo creo que casi no podemos llegar a entenderlo, porque también a veces pensamos en eternidad mirando solo en una dirección, ¿verdad? Como no hay final, como todo sigue y sigue, Dios sigue y sigue y sigue. Pero si es que miramos para la otra dirección, hacia el principio de los tiempos, Dios también es eterno en esa dirección. O sea, no hay principio por allí y no hay final por el otro lado. Dios es eterno. Ahora, tener esta perspectiva de que Dios es eterno desde el principio, que Él no tiene, y hasta el final, que Él no tiene, nosotros nos encontramos aquí y vemos nuestros problemas desde otra perspectiva, porque si no pensamos en este Dios eterno y pensamos solo en nuestros problemas, nos parecen enormes, ¿verdad? O sea, yo recuerdo hace dos años cogimos la gripe en fin de año, la gripe, una gripe normal y corriente, pues me encontraba tan mal que decía, Señor, no sé si vale la pena vivir más. Por una gripe, ¿eh? O sea, yo no me imagino ya una enfermedad más seria. Pero decía, Señor, es que estoy tan mal que no merece la pena seguir. Me parecía enorme ese problema en ese momento. ¿Pero por qué? Porque solo estaba mirando el problema concreto. Pero cuando cogemos nuestros problemas, las cosas tan difíciles de nuestra vida, los trabajos que van mal, los jefes insoportables, los familiares que tampoco son muy agradables, y pensamos, tengo que estar con ellos 10 años más, se nos hace eterno, ¿verdad? Pero cuando lo ponemos en esta línea temporal de un Dios que no tiene principio, que no tiene final, la cosa se reduce un poco al menos. O sea, nos parecerá largo, pero al menos toma una perspectiva más adecuada, ¿verdad? Aún así, podríamos pensar, ¿de qué me sirve creer que Dios es eterno? ¿No? Porque si podemos imaginar que nos estamos hundiendo aquí en la playa, nos hemos caído del barco y nos estamos ahogando y por lo que sea no vamos a salir de esta. Y alguien nos dice, oye, este barco aguanta, es duro, es eterno, este barco no se va a hundir jamás, pero tú estás en el agua hundiéndote y a punto de morir. ¿De qué te sirve saber que ese barco es duro y es bueno y no le va a pasar nada? ¿Te sirve de algo? No mucho, ¿no? Porque estás a punto de morir. Ahora, ¿de qué nos sirve a nosotros en nuestros problemas, en las situaciones que nos pasan, saber que Dios es eterno? Porque nosotros no somos como Dios, ¿no?
Entonces, ¿qué relación hay entre nuestro sufrimiento, o el sufrimiento que tenía el salmista, y la eternidad de Dios? Bueno, este salmo es un salmo sorpresa. Es un salmo sorpresa porque lo leemos y, bueno, no parece tener nada especial. Pero ya os dije una vez que a veces la Biblia es como un libro de problemas matemáticos que tú vas al final y encuentras las soluciones. Pues con el Salmo 102 pasa algo así. Si vamos a Hebreos capítulo 1, en Hebreos capítulo 1 el autor de la carta está haciendo, el mensaje principal que tiene es: Jesús es superior a todo, Jesús es lo mejor que existe, ¿vale? Eso es lo que está diciendo. Y en el capítulo 1 está diciendo que Jesús es mejor que los ángeles. Y lo está demostrando con textos del Antiguo Testamento. Y si vais al versículo 10, vais a leer una frase que quizá os suena de algo. Hebreos 1:10. Aquí, digamos, está diciendo, Dios dice de Jesús esto, ¿vale? Esa es la idea. Dios dice: en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido. Los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Es el Salmo 102, ¿verdad? El que hemos leído. Ahora, ¿de quién está hablando aquí el autor de Hebreos? De Jesús. Cuando leemos el Salmo 102 por nuestra cuenta, pensamos en Dios, pero el autor de Hebreos nos recuerda que el Salmo 102 nos está hablando de Jesús. Y si lo volvemos a leer, que no lo vamos a hacer ahora mismo, pero os animo que lo leáis otra vez en casa, como si el Salmo 102 fuera una oración de Jesús. Una oración donde Jesús empieza lamentándose, teniendo en cuenta sus sufrimientos, sus dolores, todo lo que él iba a sufrir. Un salmo donde después Jesús empieza a mostrar confianza en el Padre y en cómo él iba a restaurar Sion, iba a restaurar a su pueblo, iba a reedificar la nación. Pero cuando llegamos al versículo 24, lo que ocurre es lo siguiente. Jesús, o el Hijo, está diciendo: por eso dije, no me lleves, Dios mío, a la mitad de mi vida. Pues lo que el autor de Hebreos interpreta es que en el versículo 24, la segunda parte, es la respuesta del Padre al Hijo. Y el Padre al Hijo le dice: tú permaneces por todas las generaciones. Y en el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos, ellos perecerán. Esto es lo que el Padre le está diciendo al Hijo para consolarle. Es un poco liado, pero os animo a que lo volváis a leer tranquilamente en casa. Ahora, ¿qué nos importa a nosotros? Versículo 28. Fijaos cómo acaba el Salmo. Primero el 27. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Versículo 28. Los hijos de tus siervos permanecerán y su descendencia será establecida delante de ti. O sea, el Padre le está diciendo al Hijo que no se preocupe, que por mucho que está sufriendo, por mucho que su ministerio fue un ministerio de dolor y sufrimiento, Jesús iba a permanecer para siempre. Pero es que además, ¿a quién incluye el versículo 28? A nosotros, a los creyentes. Dice: los hijos de tus siervos permanecerán y su descendencia será establecida delante de ti. O sea que este Dios grande, este Dios eterno que permanece, que no cambia, que es desde el principio y hasta el final, este Dios tan grande, nosotros podemos estar unidos a ese gran Dios. Y nuestros problemas, los sufrimientos que pasamos en el día a día, no son nuestro final. En Cristo, el autor o el que está haciendo esta oración,
es donde encontramos nuestro salvavidas, donde podemos agarrarnos a ese barco, a ese Titanic bueno, no al que se hundió, un Titanic de verdad, donde podemos aferrarnos y estar seguros de que nosotros también permaneceremos. No porque somos mejores que nadie, sino porque Dios es eterno y Dios permanece para siempre. Así que os animo que ahora podamos orar en estos 3-4 minutos, dando gracias a Dios porque nos ha dado a Jesús y en Él podemos permanecer para siempre, y los problemas que ahora tenemos aquí no son nuestro final. Vamos a orar dando gracias a Dios por Jesús y por todo.